Pues hola a todos, muchas gracias a todos los que están en la sala desde que empezó Lore. Ahorita nos toca con Fray Tomaso. Miren, Fray Tomaso ya es parte de que se escuche fuerte mi grito. De hecho, él estuvo con nosotros en el Congreso en Monterrey. Y bueno, yo conocí a Fray Tomaso también como esos encuentros que uno no se explica. Eh, Me lo presentó una amiga de Tampico y han surgido muchas situaciones que yo no las considero casualidades, más bien diosidencias, de que encuentro por ejemplo, unos papás que están preocupados por el tema de su hijo y conocen a Fray Tomaso. Empezamos a platicar y por alguna razón sale Fray Tomaso. O de repente Fray Tomaso me manda una foto y está con una de las personas y yo no lo puedo creer. Y yo siento que, por lo que he visto, que Fray Tomaso ha sido luz para muchas personas que están atravesando un momento de sufrimiento, porque no es que él esté buscando llegar, le llegan también, porque, no sé, tiene ese don el Fray Tomás de a cualquier persona, no tienes que ser católico para poder platicar a gusto con Fray Tomás. Y eso es lo que a mí me gusta de él, que no tienes que ser católico y si tú no profesas alguna religión, yo te aseguro que esta plática te va a servir mucho. Le tengo yo mucho cariño. Sí, tengo opinión parcial, así como por todos los conferencistas, porque le tengo un cariño muy especial. Me ha ayudado mucho en mi vida y haberlos conocido y haber conocido el santuario, para mí ha sido, pues una transformación de vida. Fray Tomaso les va a platicar él, pero él ha vivido en su propia vida temas de salud mental y él tiene ese punto de vista, o sea, tiene el punto de vista espiritual, pero también tiene el punto de vista humano y el punto de vista de salud por el que él ha atravesado y él es capaz de entender a todos los que están aquí, porque él también ha estado en ese punto en el que muchos de los que estamos aquí hemos estado. Y bueno, ya no quiero seguir hablando yo. Te doy la palabra, Fray Tomaso. Gracias, Maite. Pues me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes esta noche y la alegría, pues, de poder también compartir mi propia vida, mi experiencia, porque lo que a veces en el silencio, vamos a decir, del sufrimiento que uno puede vivir en la soledad, ya sea cuando es niño, más adolescente, etcétera, siempre hay como un anhelo de decir, esto algún día lo podré platicar, esto algún día a alguien le podrá servir. Y yo creo que justamente por eso te decía la plática o este compartir que tiene este nombre, ¿no? El sufrimiento no tiene la última palabra. Y quizás, bueno, habría como que a lo mejor empezar a partir de ahí, el sufrimiento no tiene la última palabra, pues el sufrimiento. Yo creo que ninguna persona pues ha dejado de sufrir, ¿no? O sea, todos creo que de alguna manera u otra sufrimos y pues sufrimos de muchas maneras, ¿no? En muchas circunstancias. Y creo que es parte de la experiencia de la vida, ¿no? O sea, sufrimiento. Eh, bueno, yo soy religioso, soy franciscano, soy capuchino, que es una orden o una rama de la orden franciscana. Actualmente vivo aquí en la zona que se le llama zona continental, porque no estamos en el mar, no estamos en la isla, se llama Zona Continental de Isla Mujeres, donde una señora, pues muy, justamente con una visión muy grande, aquí donde era un terreno totalmente de selva, no había ni siquiera calles, avenidas, pues ella soñaba, ¿no? Con tener un espacio, un espacio, un santuario dedicado a un santo franciscano, que era el Padre Pío. Y justamente, si algo les puedo recomendar es que vean la película del Padre Pío. Ya luego les mando el link, está en YouTube, está en un canal que tenemos nosotros que se llama Mundorante. Y bueno, en la película apenas pues, se puede ver, ¿no? Pero el Padre Pío fue un hombre, como todos los santos, ¿no? Que, vamos a decir, encaró el sufrimiento. Creo que los santos, cuando hablamos de un santo en la iglesia, estamos diciendo de una persona que se atrevió a vivir su vida tal y como es, sin, o vamos a decir, ¿no? Quitándose las máscaras, creyendo en Dios, eso es muy importante. Como decía Maite, ¿no? Yo tengo amigos incluso pues que son ateos
Tengo un amigo de la primaria que tiene años que no veo, pues que se decía ateo, ¿no? Cuando yo estaba en quinto y sexto de primaria. Y tengo otros amigos que dicen, bueno, que no creen. Eh, ¿Por qué digo esto, no? Porque, bueno, aquí no es que yo les venga a hablar de religión, sino más bien entender que desde la religión lo que nos une, ¿no? Es precisamente nuestra manera de acercarnos a los demás, la cercanía, la relación. Y creo que a mí lo que me ha ayudado precisamente como sacerdote es desde mi propia experiencia humana, que ha tenido que ver con el sufrimiento, con la ansiedad, con la depresión, con la enfermedad, con la confusión de no saber si estás enfermo, qué tienes, si es tu culpa, no es tu culpa, si le echaste ganas o no le echaste ganas. Pues claro que eso te hace más humano, pues porque tocas con experiencias que a todos nos pasan. No tienes que ser, vamos a decir, creyente, o católico para dejar de sufrir o para pensar que el sufrimiento es otra cosa, ¿no? Humanamente todos sufrimos, todos nos podemos enfermar. Claro, la fe le da un sentido muy pleno y muy trascendente al dolor. Y creo que los santos son eso. Los santos son personas que se atrevieron a vivir sabiendo quiénes eran, ¿no? Sabiendo quiénes eran y sin miedo a ser quienes eran. Yo creo que una persona que puede como aceptarse, vivir este proceso, va aceptando quién es y es feliz siendo quien es. Bueno, les platico un poquito de mi vida, en este sentido, de lo que para mí ha significado, ¿no? En mi experiencia como persona, como ser humano, lo que ha sido la enfermedad, en ese sentido, pues vamos a llamarle psíquica, ¿no? Yo, desde muy pequeño, y claro, aquí, pues bueno, vamos a decir, las enfermedades psíquicas siempre son como complicadas detectarlas, ¿no? Si te duele la cabeza, te tomas una aspirina y pues ya, ¿no? Es un dolor de cabeza. En el tema de lo que puede hacer lo psíquico, pues ustedes saben que hay situaciones de ansiedad, de miedo, de hipersensibilidad, este, traumas, ¿no? Muchas cosas. Yo lo que sí me acuerdo mucho es que de niño yo era muy nervioso y como que me daban miedo muchas cosas, ¿no? Y yo mismo era consciente que no era normal que yo tuviera tanto miedo, pero claro, yo no sabía pues si había una enfermedad o qué, sino simplemente yo decía, pues es que soy muy miedoso y eso no está bien. O sea, como que yo veía que eso no era bueno, pero pues así vivía, así me acostumbré, así crecí, ¿no? Así crecí y me gustaba muchísimo, por ejemplo, me acuerdo la convivencia con mi familia, con mis primos, todo eso era muy divertido, muy padre. Y bueno, pues esa parte pues era muy bonita, ¿no? De estar como en familia. Pero como digo, yo estaba a lo mejor, vamos a decir, encerrado, no tanto digo en una burbuja, porque vivía pues una vida normal, sencilla, ni siendo rico, tampoco siendo muy pobre, sino tenía pues una vida sencilla, pero pues yo me iba a la escuela caminando, o sea, viajaba iba en el camión, o sea, en esa época, pues nosotros, yo tengo 55 años, pues nada de que iba a robar o, no, esos miedos no existían, ¿no? El miedo era pues de otro tipo, ¿no? Pero bueno, era yo una persona de la ciudad y caminaba mucho a la escuela, etcétera, ¿no? Sí me acuerdo también que me encantaba platicar con Dios cuando iba camino a la escuela o de regreso a la secundaria, caminaba mucho, me encantaba caminar, ¿no? Pero bueno, como les decía, yo sabía que era un poco nervioso, me sentía nervioso, pero no era algo que a lo mejor me impidiera vivir, ¿no? Sino era algo que sentía, ¿no? Y bueno, ya conforme fui creciendo, me fui a la universidad a vivir solo, me fui a Querétaro, y ahí fue donde empecé como a sentirme un poco raro, o sea, si ya era nervioso, vamos a decirlo así, luego empezaba a sentirme como que un poco raro, de que a veces no me sentía bien. Y yo decía, pues, ¿qué será? ¿O por qué? En fin, pues estaba ya, bueno, en la universidad y tenía mis amigos y todo eso. Y, y ya con el tiempo, bueno, ya empezó en mí este deseo muy grande. Yo estudié ingeniero agrónomo y cuando entré a mi carrera fue porque pues yo tenía ganas de ayudar, siempre me ha gustado ayudar, gracias a Dios, ver por la gente, ¿no?
y yo decía, bueno, si estudio agronomía, pues seguramente en México habrá menos pobreza, si yo puedo ver cómo ayudar en las técnicas de la siembra, etcétera, ¿no? Ya después me di cuenta en mi carrera, por ejemplo, pues que todo estaba lleno de injusticias, ¿no? Cuando hacíamos un proyecto de siembra, pues me acuerdo esa clase, ¿no? Que aparecía 30 jornaleros, ¿no? 50 pesos el día, decía en aquel entonces. No sé si eran 50, pero yo decía, ¿cómo tan poquito? Pero pues exactamente, ¿no? Desde como una visión muy utilitarista. Entonces la universidad en la que yo estaba como que sí me decepcioné un poco de que no había una cuestión social, era una universidad más bien con sentido emprendedor, pero ya desde entonces ya a mí me empezaba un poco como a hacer ruido tantas injusticias que la gente pues vivía por un sistema, pues a lo mejor eso, ¿no? De muy injusto. Pero bueno, yo seguí estudiando, pero ya había una búsqueda mucho más grande en mí y bueno, ya la historia es muy larga, pero este, encuentro a un fraile que vivía en la Sierra de Querétaro, que por cierto hoy es aniversario de su muerte, el padre Miracle. Si ustedes quieren conocer a una persona admirable, digna de admiración, es este fraile, que él llegó a la Sierra de Querétaro, a un pueblito de verdad escondido en la nada, era más que un pueblito, una ranchería, en una de las misiones fundadas por Junípero Serra, la Sierra de Querétaro, en Tilaco, y yo ahí conocí a un sacerdote que había entregado su vida por los demás. Él duró 40 años en la sierra y él hizo casas, hizo carreteras, hizo muchísimas cosas, hacía ladrillos, tenía muchas anécdotas. Entonces yo decía, bueno, sí se puede ser un sacerdote de verdad, alguien que se entrega, alguien que es feliz, porque este sacerdote pues vamos a decirlo, era muy feliz, aunque estaba muy enfermo, pero siempre era muy feliz. Era muy pobre, dormía en una cama de tabla, tenía un hábito todo remendado, pero era un hombre feliz, ¿no? Entonces yo al verlo decía, bueno, pues sí se puede ser de Dios y ser feliz, ¿no? Sí puede haber una persona que sea auténtica y que predique o viva lo que predica, ¿no? Entonces, yo creo en esta parte que estoy hablando de esto, y algo que también me gusta a mí hablar muchísimo, es que independientemente, ¿verdad? De si sufrimos o no sufrimos, de las enfermedades que tengamos, la familia en la que nacimos, etcétera, todos de alguna manera, yo creo que en algún momento hay algo que nos despierta y nos dice, yo quiero esto. O sea, porque justamente si hay una crisis hoy en el mundo, es como una crisis de personas que sean un referente, ¿no? Lo que se le conoce como mentores, ¿verdad? ¿Quiénes son hoy los mentores, no? ¿A qué aspira hoy un joven? Pues a lo mejor a ser futbolista, ¿no? Porque admiran quizás la fama, el dinero, no lo sé, pero a veces es difícil encontrar, por ejemplo, una persona pues, que se ha entregado a una comunidad, a un lugar, que ha dejado una obra social, en fin, ¿no? O sea, en esa parte, hoy el mundo carece como de estas figuras que son un referente. Y en la iglesia, esos serían los santos. Los santos son referentes porque han sido personas pues, que han hecho, vamos a decir, se han dejado como impregnar desde una situación muy concreta, de un dolor, un mal, y se han entregado a eso, ¿no? Pensando en la Madre Teresa, por ejemplo, pues que vivió en Calcuta, en lugares muy pobres, bueno, ya dijo, pues ya, yo me pongo del lado de los pobres y con los pobres voy a buscar, pues ayudarlos y que ellos experimenten el amor de Dios, ¿no? Bueno, para mí haber encontrado y haber conocido al Padre Miracle fue muy importante porque él como que me ayudó a despertar en mí esos anhelos o ese anhelo profundo que yo tenía de vivir plenamente, ¿no? O sea, de sentir que si era posible entregarte a un ideal hasta el último día de tu vida, ¿no? Yo creo que esa sed de trascender o esa sed de algo pleno, yo creo que todos la tenemos, ¿no? Y yo lo resumo a veces con la frase que seguramente ya han escuchado, de poder encontrar tu propósito. O sea, todos tenemos un propósito. Las personas, vamos a decir, ¿no? Que están tristes, que viven una depresión, eh, que no tienen esperanza, yo creo que es porque no hay un propósito que las anime a luchar por algo, ¿no? Y a veces, claro, la enfermedad o el sufrimiento,
pueden ser más grandes que el propósito, ¿no? Y ahí es donde entra una confusión muy grande. Pero pienso a mí en mi caso, que yo desde niño, eh, como que yo sentía muy presente la presencia de Dios en mi vida y como que una certeza de que Dios siempre iba a estar conmigo, de que Dios nunca me iba a abandonar, o sea, no sé cómo explicarlo, pero como que sentía que había alguien detrás de mí o conmigo que estaba a mi lado y que, vamos a decir, soñara lo que yo soñara, como que podía soñarlo, ¿no? O sea, como que podía atreverme a soñar. Y vamos a decirlo, al conocer al Padre Miracle, yo tenía 25 años, no, 23 más o menos, entonces estaba en la universidad. El Padre Miracle despertó como un anhelo de poder soñar en algo, ¿no? En algo que a mí me ilusionaba también, quizás vivir. A lo mejor en ese momento yo no me veía como un fraile ni como un capuchino, pero como que sí me ilusionaba encontrar una persona que le había encontrado el propósito a su vida, sobre todo porque se veía feliz. O sea, en mi vida, vamos a decirlo, las personas que me han dejado más huella han sido las personas que las he visto felices. O sea, me encanta, no sé, como que ver su felicidad y yo me pregunto, ¿no? Bueno, ¿y cuál es su secreto? ¿No? O sea, ¿cuál es su secreto para que sigan con esa sonrisa y sigan adelante? Pienso, por ejemplo, que mi mamá es una mujer muy feliz. Si alguien puedo decir que me haya inspirado en mi vida y me sigue inspirando, es mi mamá con su sonrisa, siempre sonriendo a sus 86 años, nunca ha dejado de sonreír, nunca ha dejado de sonreír. Entonces, creo que esas experiencias de conocer personas que te motivan y que te ayudan a creer que sí puedes llegar a ser feliz, que sí se puede ser feliz, eso es muy importante. Un amigo me decía, si tú quieres hacer felices a los demás, demuéstrales que tú eres feliz. O sea, no tanto de hablarles de la felicidad, no. Demuéstrales que tú eres feliz, ¿no? Hace poquito nos platicaba un capuchino que es cardenal de Boston, que él iba a un convento donde había un hortelano, un fraile que cuidaba el jardín y que su papá le dijo, mira, nunca he conocido un hombre tan feliz. Entonces él, su vocación, por decirlo así, según lo que nos dio a entender, era que se hizo fraile porque vio que había un hombre que había sido feliz siendo fraile. Bueno, entonces esta parte de lo que nosotros soñamos, ¿no? Creo que es importante porque eso también nos va a ayudar y yo siento que para mí ha sido como algo muy importante cuando he pasado por los momentos de enfermedad o de sufrimiento, ¿no? Saber que sí existe la felicidad, aunque a veces la pruebes un poquito o la sientas un ratito, pero saber que la felicidad sí es real, que no es un sueño o que no es una idea, es algo que tú puedes vivir. Y claro, entonces ya entramos en esa parte del misterio de cada uno de nosotros, pues porque precisamente hay momentos en donde esa felicidad se nubla, se confunde y entramos en un momento pues, de tristeza, de dolor, de depresión. En mi caso como hablando un poco de mi, pues sí, de mi temperamento, o mi psique, de mi organismo, yo duermo a veces bien, ¿no? Pero yo seguí a mi vida, este fraile me animó muchísimo y en esa caminar yo pues siento la vocación de ser sacerdote, de ser religioso, ¿no? Me entrego de lleno, vivo muy contento, con altas y bajas y me ordeno sacerdote, pero a los 4 años de ser sacerdote, vamos a decirlo así para resumirles, entro en un momento de una ansiedad incontrolable. Ya tenía episodios donde no me sentía bien, que les digo, no era de un día para otro, ya venía yo como sintiendo algo. Y aquí hay un paréntesis. Hace poquito un fraile de nosotros le operaron del apéndice y se puso muy grave y lo tuvieron que operar para quitarle la mitad del hígado porque se contaminó y tuvo una peritonitis muy grave. Y él me decía, he aprendido que cuando algo no sientes en tu cuerpo que no es normal, hazle caso. Porque este fraile llevaba 7, 8 meses con un dolor extraño que no le hizo caso, ¿no? Un dolor que le dolía mucho, no sé si en el estómago, en fin,
pero decía, yo ya sabía que tenía algo, pero no le hice caso, ¿no? Y dice, si algo aprendí con esto que me pasó, es poner la atención a lo que te puede pasar, que sabes que no debe estar ahí, ¿no? Claro, en el caso, bueno, pero este hermano, digo, hablando de una cuestión más bien así de apéndice, etcétera, ¿no? Que lo puede uno como detectar más. En la parte de la salud emocional es más difícil, porque a veces simplemente no nos sentimos bien y pues lo podemos achacar a que algo pasó, que estoy desanimado, ¿no? Pero hay que poner atención, porque hay personas que pueden tener tendencia o pueden tener una situación orgánica como la mía, donde te puedes sentir de repente más ansioso, diferente, o sea, digo, diferente en el sentido de como raro, que no estás bien, que algo tienes, ¿no? Eso hay que poner atención. Yo, pues digo, nunca pensé como que lo que a mí me pasaba pudiera como empeorarse, ¿no? Y yo más bien ya estaba acostumbrado a vivir así, pues porque no sabía de estas enfermedades y pues pensaba que esa era como mi condición, ¿no? Pero ya estaba acostumbrado ya a estar yo así. Y entonces, bueno, ya teniendo ya como cerca de 40 años, ya llevaba casi 5 años de ser sacerdote, estaba muy entregado, vivía, pero claro, ya en mi ansiedad seguramente hacía demasiadas cosas exageradamente, pero bueno, caí en un momento de una depresión muy grande, o sea, bueno, de un cansancio, de mucha ansiedad, que ya luego vino como con depresión, pero quizás lo que a mí más me costó el trabajo entender, vivir y que me hizo sufrir muchísimo fueron episodios de ansiedad muy largos, muy fuertes. No podía dormir, aunque me daban una pastilla, no dormía, apenas podía dormir. Era realmente algo inexplicable que yo no podía entender por qué me estaba pasando, ¿no? Y les voy a decir, o sea, un poco mi experiencia, ¿no? 2 años, fui diagnosticado con una depresión y pues eso, ¿no? Hay depresiones con ansiedad, hay depresiones pues sin ansiedad, ¿no? La mía era una ansiedad muy fuerte con depresión, porque pues, ya no tenía ganas de hacer nada, estaba súper raro, me sentía muy mal. Y bueno, y ahí quizás hay depresión sin ansiedad, no lo sé. Pero el caso es que yo tenía de eso bastante, ¿no? Mucho desánimo, mucha desgana, pero sobre todo estados de ansiedad demasiado fuertes, ¿no? Y yo ciertamente pensaba que ya de eso nunca se me iba a quitar. Era como algo que dije, ya llegó para quedarse, ¿no? Muy, muy difícil. Y pues yo no sé, ahí es donde entra, yo digo, la gracia de Dios, de cómo pude vivir así 2 años, ¿no? Porque pues claro, me daban medicinas ansiolíticos y pues sí, medio dormía, pero claramente mi calidad de vida era pues cero, ¿no? O sea, no era nada, pues digo, o sea, bueno, no digo tanto eficaz, pero pues no, o sea, no podía llevar una vida normal, hasta el punto que tuve que pedir un permiso para estar fuera del convento unos meses porque me quería atender. Yo decía, algo tengo que no me han descubierto. Y justamente, ¿verdad? Eh, yo creo que algo que me ha ayudado es que he sido quizás muy perseverante en buscar, ¿no? Mi papá me decía cuando era niño que yo era muy necio. Me acuerdo que un día yo quería un piano y me dijo mi papá, ese piano no lo compramos por tu culpa, dice, porque tú conseguías lo que querías. Si me hubieras insistido más, lo hubiéramos comprado, ¿no? Entonces yo como que siempre quería algo y lo buscaba hasta no cansarme y tenerlo, ¿no? O sea, en ese sentido, como que sí he sido muy tenaz, perseverante en buscar. Entonces yo como que en ese sentido de la enfermedad, yo no estaba conforme con mi diagnóstico. O sea, decían que era ansiedad, pero claro, me habían dicho, es más, yo inclusive trabajé mucho mi historia, fui a un lugar como para que me ayudaran los psicólogos, porque yo pensaba que algo me había pasado de niño y que yo lo había bloqueado y que como no me acordaba, no lo quería recordar, igual todo estaba esto saliendo así como una depresión, como un estado de ansiedad muy fuerte. Y recuerdo, ¿verdad? Una psicóloga de muy buena voluntad, muy buena, pero que me dijo, es que tú ya trabajaste tu historia y dice, tú ya no tienes por qué tener ansiedad, es que ya dejaste de creer en ti y no tienes por qué seguir con esa ansiedad. Cuando ella me dijo eso, dije, es la última vez que platico con ella, porque esto que yo siento está más allá de mi voluntad. O sea, yo sentía una ansiedad terrible, que así les digo, duró 2 años. Entonces digo, no, pues a ver, tiene que haber algo. Y esa era un poco mi desesperación, que no me sentía bien, que los doctores decían, pues es que yo exageraba,
o que esa ansiedad que yo decía, pues igual no la entendían, y también entiendo, no tienen por qué entenderla. Una persona que vive ansiedad fuerte, es muy difícil que quien no lo haya vivido te pueda entender. Y ahí, pues para las personas que igual viven con personas con este tipo de situaciones, es muy complicado, pues que nos entiendan y las personas que pues están con nosotros, pues lo viven desde afuera, porque no saben lo que uno está sintiendo, ¿no? Pero bueno, así yo estuve sobre todo 2 años, los frailes, pues claro, me querían muchísimo, me conocían, pero pues tampoco sabían qué hacer, ¿no? Porque pues médicamente supuestamente ya había un diagnóstico, pero yo me seguía sintiendo muy mal y de repente me daban estos episodios muy fuertes de ansiedad y yo pensaba pues que me iba a morir pronto, porque digo, pues esto no sé en qué va a acabar. En ese sentido, bueno, había siempre como algo, ¿no? Que pues claro, me animaba a seguir buscando. Recuerdo una vez que fui a la basílica con mi mamá, en ese estado así como muy crítico, y pues ya saben que la oración de una madre siempre es como muy eficaz, ¿no? Sí, ah, no sé qué, pero le dije, no, no Ay, le pidas Tomás, nada. ¿podrás repetir porque se te cortó lo que dijo tu mamá? Pues que fuimos a la basílica y ya en ese estado de, pues de que estaba yo muy mal, que yo me sentía muy mal y no sabía yo qué me pasaba. Y me dijo mi mamá, ¿no? Digo, o sea, decía que la oración de madre, pues siempre es muy eficaz, ¿no? Y mi mamá me decía, ¿qué quieres que le pida a la Virgen para ti? Y en ese momento yo no sé por qué le dije, no le pidas nada, solo entrégame a ella, ¿no? O sea, como que yo en el fondo creía, pero donde de alguna manera, y digo, creo que ese niño, sentí como que Se te está no sé cortando, dónde Fray está. Tomaso. Ah, A ver, ah, espera. Oigan, ¿soy yo o todos lo escucharon cortado? ¿Sí lo escucharon cortado? Sí, Todos Se no. está cortando. sí, se ay, oye cortado. Fray Tomás, ahí Sí, se están ¿eh? los escucha cortado. tortolitos. Ya había los tortolitos. ¿Y qué se hace en estos Hola Maite, casos? buenas noches. Ah, Ay, esa pareja de tortolitos, cómo los quiero. Están enamorados, enamorados. Oye, Fray Tomaso, por un momento, antes se te escuchó todo. Donde empezó fue cuando llegaste a la Ajá, basílica. Ahí anda, algunos espíritus chocarreros no dejándonos escuchar lo que te no, dijo tu mamá. sí, Bueno, entonces, eso es importante. A le ver, ¿ahí se pediste, oye? si escuchamos que le dijiste a tu mamá, entrégame a ella o algo así, y a partir y luego ya. Sí, sí, eso fue lo que yo le pedí, entrégame a ella. Digo, no sé, porque yo sabía, no sé, como que sentía que había algo más, ¿no? O sea, de lo que yo estaba viviendo, sufriendo, no sé, o sea, como que era en esos momentos, no tanto pedir que curara, porque pues yo sabía que Dios quiere curar, Dios quiere que nos curemos, ¿no? Pero bueno, que era como que yo creo, esa más grande, esa fuerza de la Virgen me sostuviera, ¿no? O sea, que me sostuviera en esos momentos que estaba pasando por una situación que yo no entendía, porque los que han pasado ansiedad así fuerte, pues está muy cañón, o sea, cómo se siente, cómo se vive, cómo se quita, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues sí, era fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ya en ese caminar de este proceso, pues yo decido salir del convento con un permiso, pues para ir a vivirme fuera y tratar como de buscar una solución, porque también en ese momento de tanta ansiedad, mi confusión fue tan grande, y fíjense qué importante esto, porque no solamente es para un sacerdote, puede ser para una persona que está casada, etcétera, o sea, con un proyecto de vida. Yo estaba casi seguro, o de alguna manera pensaba, creía que mi vocación era una mentira, o sea, que yo me había inventado mi vocación, que yo me había como creado esa idea de que Dios me llamaba, como que me había equivocado, por ejemplo, que me había dejado influenciar por el padre, o sea, como que todo estaba en duda,
porque todo en ese momento se me derrumbaba de una manera totalmente así, muy fuerte, ¿no? Y entonces ya decido irme a Querétaro a vivir, primero ahí con unos amigos que ahí pues me dieron así que ese asilo, no político, pero hospitalario, de ver qué hacía yo, porque justamente decía, es que seguramente mi vocación no es esta, y por eso me siento tan mal, porque estoy equivocado, estoy confundido. Y bueno, entonces yo me puse a trabajar ahí en el rancho de un amigo mientras hacía cerveza con un amigo que hace cerveza artesanal, pero yo me seguía sintiendo de la patada, o sea, yo iba a trabajar para distraerme, pero mi estado emocional era terrible, era muy difícil, era muy doloroso. En ese inter, ¿verdad? Con 2 años de tratamiento, volví a ir a ver a otro psiquiatra en Querétaro y me dijo, no, 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 esto es una depresión y nada más con puro medicamento se quita. Y entonces me dijo, si no te sirve esto, ya vamos a dar otras cosas más fuertes, ¿no? Dije, bueno, pues, en fin. Y entonces en ese inter fui a ver a un padre exorcista, porque yo dije, pues algo me hicieron, qué raro que yo era sacerdote, estaba como muy contento, muy entregado, y de repente pues todo se vino abajo, ¿no? Y entonces fui a ver a un sacerdote que me dijeron, no, ese es su padre exorcista, que te haga oración, en fin. Y el padre me dijo, bueno, pues dice, así como te escucho, dice, tú tienes una depresión. Y él me dijo, ¿por qué no vienes a ver a nuestro doctor, que es un psiquiatra de aquí de la iglesia, que es voluntario y viene los jueves, ¿no? Y bueno, el que me curó fue un doctor de un dispensario. O sea, yo había ido a los doctores que me habían recomendado, al mejor, eh, al más así como renombrado, pues donde fuera, ¿no? Pero pues eso es todo, siempre la idea era, es una depresión, es ansiedad y punto, y nada más que una medicina. Y yo a veces decía, ¿no hay algún estudio que pueda de alguna manera saber qué tiene mi cabeza? Porque yo decía, es que yo tengo algo en la cabeza que no me funciona, hay algo más. Y me acuerdo de un doctor que me dijo, no, hombre, eso no te sirve de nada. Bueno, total, llego a Querétaro, y este doctor me dice, padre, ya le hicieron un mapeo, y le dije, pues no, ¿qué es eso? Dijo, ¿cómo? Dice, lo primero que hay que hacer es un mapeo cerebral. Dice, porque lo de usted puede ser otra cosa muy distinta de nacimiento, que no necesariamente es una depresión. Y gracias a Dios, ese doctor me hace el mapeo y justamente el diagnóstico que él presentía era el correcto. Él a mí me dijo, su caso es raro, pero existe, ¿no? Entonces, ahora me he enterado que hay una epilepsia, si lo queremos llamar así, una epilepsia que se llama este, focal, ¿no? Así me lo dijo ahora una persona, porque este mapeo yo me lo hago como cada 2 años, me lo acabo de volver a hacer hace poquito, y me dijo, sí, es que existe la epilepsia focal. Digo, ¿y qué es eso? Dice, son descargas, o sea, es una actividad en el cerebro que no produce convulsiones, pero produce comportamientos o estados de ánimo que pues no son agradables, ¿no? Y claro, este doctor, cuando una vez que me diagnostica, me dice, mire, toda la medicina que le han dado a usted hasta el día de hoy, pues no le ha servido para su problema, pero a partir de hoy, ya empecé con un tratamiento de un antiepiléptico, dice, a partir de hoy, esto va a empezar a hacer efecto en su vida. Y realmente les puedo decir que esa fue la pastilla mágica, por, porque realmente me empecé a tomar ese medicamento y noté un cambio bastante fuerte, de verdad, a partir del día siguiente, ¿no? Esto estoy hablando de hace casi 12 años, 11 años, al día de hoy, ¿no? Y miren, algo que me acuerdo muchísimo, que me liberó mucho, fue de la culpa que yo sentía. Porque claro, si te dice la psicóloga de renombre, si te dice el psiquiatra, no sé qué, es que tú ya trabajaste tus heridas, tú ya hiciste esto y tú ya no tienes por qué sentirte mal, pues claro, en el fondo piensas que tú no quieres echarle ganas, ¿no? Y que es tu culpa. O sea, si no le quieres echar ganas, tú eres responsable. Cuando me doy cuenta que hay una situación orgánica en mí, que es de nacimiento, ¿no? Y que justamente era un tema más químico, orgánico,
ay Dios mío, de verdad me sentí libre porque dije, pues yo lo que sentía era lo que vivía, o sea, lo que decía no era que yo lo quería sentir o me quisiera hacer la víctima o no, sino que yo me sentía muy mal por esas razones que existen y entonces ahí, quién tiene la culpa? O sea, los doctores pues tampoco porque pues, no conocían, no sabían, yo pues tampoco porque yo me sentía mal, pero me dieron otra medicina. O sea, que yo si algo diría es como, pues exactamente, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos vivir del sufrimiento donde muchas veces nos sentimos como responsables y por lo tanto culpables, ¿no? Ya decía un gran fraile que para tener una experiencia auténtica de Dios, una parte muy importante es conocerse. Entonces, lo que uno es como persona no tiene ninguna moralidad, o sea, me refiero, uno es lo que es y desde ahí haces tu propia historia. Y situaciones que tú sientes emocionalmente hablando, como de este tipo, ¿no? De ansiedad, depresión y vamos a decir de suicidio, pues son factores químicos, pues que son involuntarios, que no puedes controlar y por lo tanto, pues ahí no hay, como no hay responsabilidad, no hay culpa, ¿no? No hay culpa, ¿no? Yo en este caso, digo, en este caso, vamos a decirlo así, no tuve nunca, no he tenido una situación como de no vivir, porque, pues no sé, les digo, siempre había como algo más allá que me decía que no estaba solo, aunque me sentía de la patada y en el hoyo negro, en la tormenta, no les puedo decir cómo era esa certeza lejana, pero a la vez fuerte, de que yo no estaba solo y que aún y sin entender, como que, vamos a decir, tenía derecho a vivir. Quizás una persona que toma una decisión de no vivir, quizás piensa que no tiene derecho a vivir. No podemos saberlo, porque ahí sí es bien complejo entrar en una persona en un estado normal, emocionalmente hablando, pues mucho más difícil va a ser entrar o pensar cómo piensa otra persona en un estado alterado, ¿no? Emocionalmente hablando, pues donde las decisiones o lo que uno hace, uno vive, pues está totalmente pues exactamente, ¿no? Alterado, o sea, es como estar en la noche intentando caminar, pues te vas a caer, ¿no? Y digo, y esto ahora se sabe, ¿verdad? Esto ahora se sabe que existe. Y a mí, pues, como que siempre vamos a decir, de repente tenía pequeñas luces donde yo sentía que Dios me decía, pues tienes que seguir, o sea, te toca seguir, ¿no? Hablando del Padre Pío, que es este santo donde estamos aquí en Cancún, en el santuario, el Padre Pío tuvo una enfermedad muy rara que le duró 7 años, que nunca le supieron encontrar. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ¿y cuánto tiempo estuvo enfermo el Padre Pío en su casa? Le dije, ay, no, no inventes, fueron 7 años. Yo ya no podía ni con medio semestre, ni con 6 meses, pero no sé cómo aguanté 2 años así, ¿no? Y en ese inter trabajé muchas cosas de mi persona, pues como que queriendo escarbar qué me pasaba, qué había sucedido, o si realmente de verdad tenía un trauma muy, muy profundo que no había como sanado. Y creo que eso me ayudó muchísimo, una, a no creerme de nada, ¿no? A entender que todo lo que yo vivo, recibo, pues es pura gratuidad y que en cualquier instante la vida te cambia y sobre todo también de yo creo que la parte más así, quizás bonita de todo este aprendizaje fue hacerme muy empático, ¿no? Como que me ayudó muchísimo a entender el dolor de las personas. Si bien a mí me gustaba escuchar, ayudar a la gente, pienso que esta parte fue como un entrenamiento para acompañar a las personas que sufrían, ¿no? Recuerdo una vez haber platicado con una señora que traía mucha confusión y mucho dolor. Y yo le dije unas cosas que las veía muy claras en ese momento de mi vida. Yo nada más vi cómo le cambió la cara y cómo se fue así como súper consolada. Y yo mismo pensé, dije, todo lo que sufrí, valió la pena. Imagínense, ¿no? Lo que yo viví en ese momento con esa señora. Dije, todo lo que sufrí valió la pena, nada más por lo que acabo de ver con esa señora, de cómo yo la pude ayudar ahorita
a enfrentar eso que está viviendo. Entonces yo de ahí saco sobre todo la experiencia más grande, o sea, porque ahorita les estoy hablando, ¿no? Como de mi experiencia de dolor, de cómo, vamos a decir, luché con la enfermedad, de cómo intenté salir adelante, pero sin darme cuenta, me estaban entrenando a mí para estar con las personas que sufrían, para comprenderlas, para ser empático, que eso jamás pensé, vamos a decir, yo hoy, claro que agradezco haber vivido esto, porque hay muchas personas que sufren, hay muchas personas que sufren incluso más y que no son comprendidas, ¿no? El otro día vino una persona aquí a la iglesia, ¿no? A preguntarme por unos papeles. Y ya, yo nada más estuve ahí platicando con él y, ay, pues sí, es que yo le digo el papeleo, ¿verdad? Qué difícil, no sé qué. Y no resolví su problema. Le dije, no, pues ahora que venga el encargado, pues venga otro día. Dijo, mire, padre, ¿sabe qué? Ya nada más con la manera como usted me escuchó, ya me voy contento. Dice, ya se arreglará el problema. Pero ya nada más con que usted me haya escuchado, que me haya dado su tiempo, dice, ya me voy contento, porque me entendió, me escuchó. Wow. Entonces, quizás a mí esto me ayudó a vivir más intensamente, más conscientemente. Y bueno, aunque hoy tengo salud, aunque sigo un tratamiento, pero tengo una salud, pienso que de buena calidad, porque estoy bien diagnosticado en el sentido de que pues ya este medicamento te va también ayudando como a mejorar. En algún momento igual me lo pueden quitar. Pero todo lo que ha venido después de lo que yo viví, de ese sufrimiento, de verdad no se compara, porque han sido demasiadas bendiciones, demasiados milagros que jamás pensé que yo iba a poder vivir. Y por eso mismo, ¿no? Como llaman la resiliencia, ¿verdad? Esa palabra justamente la escuché, la conocí cuando estaba yo muy enfermo. O sea, sí merece la pena luchar. Yo es lo que le doy gracias a Dios. Seguramente Dios me puso una fuerza dentro de mí para luchar y no rendirme. Porque si no tendría esta yo fuerza, quizás por la misión que Dios me confió o que Dios tiene para mí, pues yo seguí luchando, ¿no? Yo no me rendí, que eso sería quizás la parte que le doy gracias a Dios de verdad, que no es ningún mérito mío, pero que desde muy pequeño me fui muy necio. O sea, desde muy pequeño sí fui muy buscador, muy soñador. Entonces, como que quizás cuando estuve tan enfermo, tan sin nada, tan casi en agonía, yo decía, en el fondo, quizás lo estoy pensando ahorita, decía, no, o sea, no, esto no es la última palabra, tiene que haber algo más, no puede ser, porque de niño, pues sí conocí la felicidad, sí conocí a Dios, sí me encontré con su amor, sí sentía ese amor de Dios hacia mí, como un padre, ¿no? De la Virgen, no se diga. Entonces yo como que yo pensaba, no tengo derecho a rendirme, ¿no? Porque, digo, ahorita lo digo en este momento que lo estoy pensando. Cuando estaba mal, no lo pensaba así, evidentemente. Pero yo ahorita pienso, ¿cuál fue la fuerza que me llevó a seguir adelante? Y claro, seguramente también las oraciones de muchas personas que rezaban por mí y que se preocupaban por mí. Pero es que si, y aquí, sin esto que yo viví, tampoco yo sería hoy la persona que soy, donde puedo entender, donde puedo también como decir, pues no, no me creo nada de mí porque yo sé que todo es va y viene. O sea, yo casi, casi diría, a veces yo digo, ¿no? En el buen plan, yo ya me puedo morir, pues porque ya experimenté lo que es un poquito la muerte en el sentido del dolor, del sinsentido, del vacío, de lo que sea. Digo, pues ya, como que siento que, no sé, como que llegas a unos niveles de dolor tan grandes que pues ya lo demás se relativiza mucho. Y es más, o sea, yo por eso a mí digo, si la vida no es nada más que una, pasa pronto, pues no hay que amargarse, ¿no? Entonces como que sí yo trato como de que la vida de las personas sea mejor, sea más feliz, aligerar la carga, o sea, no ser así, pues como estrictos, rígidos, digo, pues no, eso no funciona, porque hay tantas cosas pues que no podemos ni siquiera manejar nosotros
y que a veces nos pasan, digo, pues hay que ayudar a la gente a que sufra menos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, yo creo que me he vuelto más empático del sufrimiento de los demás, porque yo he podido, vamos a decirlo así, contactar fuertemente con mi propio sufrimiento, ¿no? Desde una búsqueda, desde un descubrimiento, este, y que me ha llevado, bueno, a estar aquí, ¿no? Y vamos a decir, a seguir soñando. Eh, yo pienso que eso es algo que todos tenemos, ¿no? El deseo de algo bueno, de soñar, de trascender. Y claro, hay situaciones en la vida que te pueden como apagar todo eso y te pueden aplastar, ¿no? Pero el sufrimiento no tiene la última palabra. Me acuerdo una vez que fui a Puebla, en esa situación un poco, no estaba todavía tan enfermo, pero ya me sentía medio mal, y fuimos a una Pascua, ¿no? Bueno, a una Semana Santa. Me acuerdo que viernes y sábado yo me sentía de la patada. Y me acuerdo que el domingo de resurrección, ese día fue, no sé, increíble, como si Dios me dijera, yo tengo la última palabra, ¿no? O sea, también podría decir que las experiencias que he vivido en mi fe me han ayudado a no rendirme, ¿no? Porque Dios de alguna manera también se me ha mostrado, me ha fortalecido, ¿no? En el camino, con su presencia, con su amor. Y una cosa, ¿no? Hablando de un poco de religión, a mí a veces la gente me decía, es que Dios te mandó esto por algo. Y yo siempre lo he dicho, o sea, a mí Dios no me mandó nada. A mí Dios no me mandó que me enfermara, no, 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 no. Una vez le decía yo a un padre, es que Dios me está poniendo esta prueba. Y me dijo, prueba, dice, lo único que Dios te quiere probar es que te ama, ¿no? Entonces digo, las pruebas, habría que definir bien qué es una prueba, pero Dios está del lado del que sufre. Y ya nada más termino con una pequeña reflexión de un sacerdote que me acompañó mucho. Y él me decía que él estaba con la Madre Teresa de Calcuta, con los padres de la Madre Teresa, que iban a situaciones de verdad de dolor terrible. Y él era seminarista y me decía, es que yo en un momento de mi formación decidí dejar la formación porque no podía con tanto sufrimiento. Y un día se fue a una iglesia y le dijo, y sí, fue a rezarle ahí al crucifijo, y le dijo, Señor, yo no puedo con este dolor, ni con el dolor del mundo, no puedo, no te entiendo, no sé cómo lo permites, ¿no? Y dice que estando rezando así, como con mucho dolor, porque él iba a dejar su congregación, sintió que una voz le decía, solo te pido una cosa, donde veas más sufrimiento, cree que ahí está presente todo mi amor. Entonces, Dios no quiere el sufrimiento ni lo manda, pero el sufrimiento existe y existe Dios que nos quiere liberar de ese sufrimiento y de acompañarnos en ese sufrimiento. Así es como yo lo he ido experimentando en mi vida, ¿no? Y como que le ha dado sentido a lo que vivo, también para yo poder ayudar a otras personas que también sufren. Un poquito es esa, no sé, mi experiencia, Maite. Ay, Fray Tomaso, muchas gracias. Tenemos ahí varias comentarios en el chat. Andreita, ahorita vamos contigo. Teresa Ángeles dice que si todavía tienes el contacto del doctor porque su hijo lo habían diagnosticado igual que a ti, con ese tipo de epilepsia, pero luego otro doctor le dijo que era bipolar y ella está con la duda. Vive en Querétaro. Ah, sí, sí lo tengo, claro. No sé cómo te lo paso o cómo es. Tere, pues yo le digo al padre que me lo pase a mí y tú me escribes, El Tere. doctor se llama Florencio García A ver, Rodríguez. lo voy a apuntar porque es muy importante. ¿Florencio García qué? Rodríguez. Ok. No, y te paso el teléfono Me y lo hay pasas doctores. y yo Ahora, yo nada más digo, hay doctores ajá. que siguen diciendo que eso no sirve de nada, ¿no? En fin, y Yo te claro, voy hay una a... línea, hay Ujú. una línea que claro que te demuestra que con un mapeo, pues hay estas situaciones eléctricas en el cerebro que claro que afectan, ¿no? Oye, yo les Entonces, quiero recomendar un libro con respecto a lo que dice Fray Tomás, del doctor Amen en Estados Unidos, que se llama, bueno, está en inglés, The End of Mental Illness, el final de las enfermedades mentales. Le tocó hasta un caso de un niño de 9 años que tenía ideación suicida. Los papás lo llevan y él le dice al doctor, es que a mí me falta algo aquí en esta parte de mi cerebro, aquí me falta algo. El niño lo decía con mucha certeza y le hizo un estudio el doctor y tenía un problema en el lóbulo temporal frontal derecho. claro, Y el niño tenía razón. Y bueno, a Rubén, un psiquiatra aquí a los 22 años, le dijo que tenía el mismo tipo de epilepsia que tú.
como dice Tere, cuando le dieron el medicamento, la pastilla mágica, Fray Tomaso, nunca había visto a Rubén tan bien como en ese tiempo. Desgraciadamente, esto fue temporal aquí porque él tenía a su doctor en Monterrey y allá le cambiaron el diagnóstico y le quitaron el medicamento. Pero yo nunca había visto a Rubén tan bien. La foto que tengo en Instagram, que Rubén está en una lancha, sí fue después de empezar a tomar ese medicamento. Entonces, yo sí creo en la importancia de hacerse un mapeo cerebral y en hacerse electroencefalograma y en hacerse el SPECT. Yo sí creo en eso. Hay muchas preguntas y tenemos manitas, entonces no sé por dónde. A ver, Andreita, acuérdate nada más de ser breves, corazón, por favor. Ya, ya, voy a ser breve. Ah, Sí, 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 ya me retaron, ¿se acuerdan? Ya, antes que nada, desde Chile le mando muchos abrazos, ¿no? Don Fraile. Yo le cuento que yo soy, bueno, yo fui criada como católica. No, yo no elegí mi religión, de nada. eh, pero me ayudó cuando estuve en una época una de mis épocas más oscuras, cuando quise hacer el intento de suicidio y decía que no, porque si me suicidaba, no iba a estar con mi hermano. Me salvó muchas veces con respecto a eso. Ahora soy agnóstica, porque yo sé que creo en un ser superior, pero no sé qué ser sería, pero sí creo en los ángeles guardianes y en muchas, y en muchas cosas, muy variados. Yo quería consultarle, ¿usted sí cree en los ángeles guardianes? En que hay gente o hay seres que vienen acá a la tierra a darnos la mano, a ayudarnos en nuestros peores momentos. Yo pienso que sí, o sea, claro que creo que esos ángeles a veces son de carne y hueso, cuando hay una persona que nos echa una mano, que nos ayuda, y bueno, cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda, ¿no? El mismo Padre Pío decía, ¿no? Mándame a tu ángel de la guarda. Eh, es una cuestión, sobre todo yo pienso, de fe, de confianza, y, y claro, de cara como a la religión, pues Dios es el único Dios de todos, ¿no? Decía una persona que, vamos a decir, a la Virgen. Dice, la Virgen no dice, queridos españoles, queridos mexicanos, dice, queridos hijos. O sea, todos somos hijos de Dios y claro, siempre es un misterio el proceso de la fe y que hay que respetar, pero claro que un ser superior va a ser alguien que nos va a cuidar. O sea, la Biblia está llena, vamos a decir, la Biblia son miles de años de experiencia de un pueblo que experimentó a Dios como un creador, como un protector. Entonces también es como algo, es un referente, ¿no? Y sí, hay mucha gente que tiene como esa situación agnóstica y bueno, yo no sé, no sabría qué decir. Pienso que también la fe es un don y también pienso que la fe implica arriesgarse, a confiar. Pero nada, pues digo, ánimo, ¿no? Porque algo que nos une es nuestra búsqueda, ¿no? Y gracias, don Fraile quería hacerle una pregunta de seguimiento. Andreita. Us- u- ¿En algún momento usted sintió en que no había algo en que creer? ¿Si me entiende la pregunta? Sí, o sea, sí, sí lo llegué como a pensar, pero como que algo me decía que no era verdad. O sea, vamos a decir, una tentación de pensar, pues igual no hay nada, ¿no? Había una certeza quizás de decir, pues no entiendo, parece que no hay nada por cómo estoy, parece que no hay nadie, que nadie me cuida, pero era como imposible de decir, o sea, era como imposible de demostrar, ¿no? Dicen que es más difícil demostrar que Dios no existe, ¿no? Entonces, yo creo que a veces digo, no lo sé, no lo sé, porque podemos como decidir dejar de creer en algo, pero más bien es como en alguien. Y yo también creo que muchas veces la sanación interior, la sanación de las heridas, te devuelve a Dios, o sea, te devuelve a la fuente del amor.
que es Dios. Y yo también, por ejemplo, en este camino que he hecho, aunque mi problema, vamos a decir, la raíz de mi problema era muy orgánico, claro que yo entendí y claro que yo aprendí a saber que ya yo tenía heridas, ¿no? Que existían heridas. Y por eso como que también traté de trabajar mi historia, porque dije, a lo mejor esas heridas son las que me están causando esto. Pero nunca me había como sumergido, ¿no? En trabajar mis heridas, en ver en qué me habían afectado, en mi propia manera de verme a mí mismo, en fin. Y por eso también esa parte me gusta como trabajarla mucho, porque pues siento que mucho del dolor que vivimos vienen también de muchas heridas de la vida, ¿no? Entonces a veces se puede combinar lo orgánico con las heridas de la vida. O puede ser que a veces una experiencia de vida fuerte también haga que lo orgánico se despierte más pronto, ¿no? O sea, uno puede ser propenso a algo, por ejemplo, voy a inventarlo, a la diabetes, y a lo mejor te haces diabético a los 50 años, pero igual si tienes una experiencia muy terrible, a los 20 te haces diabético, ¿no? También es verdad que la vida influye mucho, o sea, y las experiencias influyen mucho. Y pienso yo que mucho de lo que también se trata de sanar es como una reconciliación de uno mismo. Aquí en el santuario del Padre Pío, que el Padre Pío se dedicó toda su vida a confesar, yo les digo que la gente aquí viene a perdonar, ¿no? O sea, porque el Padre Pío fue un ejemplo de perdón. Entonces yo no creo que haya alguien que no tengamos a quien perdonar y perdonar nos hace más libres, ¿no? Digo, ya me estoy como desviando del tema, pero bueno, no sé, no, Muchas pues quería Mu- compartir esto. Muchas gracias. gracias, Yo, Fray. No, yo también creo mucho en el Padre Pío. En él sí ah, creo muchísimo. En él sí bueno, Entonces, qué bueno, qué bueno. Pues ahí está, ahí te cuida él también. te sí, queremos. me cuida mucho. Fray Tomaso, ¿tienes tiempo para preguntas? Ah, sí, las que Ah, quieras. bueno. Linda, querida Linda, Hola, hola, buenas noches a todos. Voy a hacer muy, muy breve. no te preocupes. Eh, no voy a hablar de religiones, pero sí mi lugar de refugio cuando era nena, cuando pasé los momentos más complicados en mi infancia, fue una iglesia. Cuando fui creciendo y me casé, me escondí 16 años tras una religión. Y digo por qué me escondí, porque yo les decía en el chat, ahorita les voy a platicar qué es lo que me hicieron cuando hablaba el sacerdote del exorcismo. Bueno, pues era así de, es que estás llena de demonios, es que ese espíritu no es de Dios, es que si te matas te vas a ir al infierno. Y entonces hacían unas oraciones ahí por mí, pero yo me seguía sintiendo triste. Pero ¿cómo no me voy a sentir triste si llevé una vida tan complicada en lo que fue la infancia y adolescencia? Obviamente tenía que ser tratada por un médico. Y, y decidí tener mi propia relación con Dios. Yo estoy enamorada de Dios y tengo una relación muy, 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 muy directa con Él. Y yo les quiero compartir algo que me gusta mucho de Él, es que dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y en el libro de Juan dice que el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros somos hechos a su semejanza, nosotros también somos amor. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Pues sí, claro, ¿no? Yo creo que sí tenemos una capacidad de amar. Cuando nos despertamos más en ese amor, claro, vamos a encontrar a Dios. Y yo creo que sí, la felicidad seguramente, o más bien, está relacionada con el amor. Y sobre todo el amor incondicional. Muchas gracias. Fray Tomaso, y a mí me gustaría que en algún momento conocieras la historia de Linda. Después va a haber oportunidad, porque tiene una historia, pero tiene mucho amor adentro de ella a pesar de todo lo que ha vivido. Te Pues ahí queremos, está la clave. Sí. Linda, te queremos mucho, corazón. Isabel, Buita, Mm. Ya. Buenas noches, Fray Tomás. Ya Hola. nos, ya nos conocemos.
Sabes que a mí me encantó el día que yo te conocí ahí en el Congreso, porque llegaste tú nunca se me va a olvidar, llegaste tú con una playera, unos shorts y unas sandalias. Y yo me quedé así, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible? Y bueno, luego tuvimos una plática muy larga, muy amena, y mi duda era que si Dios como que me tenía en cierta parte como castigada por todo lo que me había pasado, y tú me devolviste toda la esperanza, y ahora creo que pues Dios existe en mí y puedo llevar mi religión bien, y eso te lo voy a agradecer para toda mi vida. Ay, qué lindo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, gracias. Ay, qué padre, qué bonito. Sí. Gracias. Discúlpeme, chicos, el chat me cambia todos los nombres. Es que están preguntando por la enfermedad y ese tipo de cosas. Marco Tobón dice que si te puede ir a visitar el santuario. Claro que sí, Marco. Puedes ir a visitar a Fray Tomaso. Y hay muchos comentarios muy lindos. Andrea de Colombia, mi querido Fray Tomaso, muchas gracias por compartir esta plática. Sabias tus palabras. Y muchas gracias bueno, de repetir el nombre. La práctica de la autocompasión durante el proceso de sanación es fundamental. También te pregunta, alguien preguntó que qué se le dice a alguien que perdió una persona muy querida, alguien que está sufriendo por la pérdida de una persona muy amada, pero que no cree en Dios. Pues yo creo que desde la parte humana, hacer todo lo humanamente posible, ¿no? De acercarse, de escuchar, de tener paciencia, de llorar con el otro. O sea, justamente, bueno, creo que un regalo bonito es tener esa empatía profunda, ¿no? Con la persona, de que tú no vas a vivir lo que la otra persona vivió, pero sí puedes sentir tu dolor. Es como que la persona sienta tu cercanía, que le estás entendiendo, que te duele lo que ella sufrió. Pienso que eso es lo que, o sea, hay que hacerlo humanamente, lo más humano que podamos para que esa persona pueda sentirse acompañada, que sepa que no está sola. Gracias, Fray Tomaso. Carito Balam. Carito Balam, también la conociste, cuando me hicieron mi quinceañera, mi fiesta de cumpleaños. Ahí estuvo Ah, Carito. De repente Carito se le olvida, toda la gente que la queremos. Adelante, Carito. Hola, buenas noches. Gracias, Fray Tomaso, por esta conferencia. Estuvo muy bonito. mira, Mi pregunta es, bueno, nada más le tengo una pregunta, es ¿a qué edad se le hace a las personas ese estudio que se realizó? Creo que era mapeo. de mapeo cerebral. Ujú. Pues de hecho, a los niños, se les hace a los niños también. O sea, puede ser a cualquier edad. Lo que pasa es que muy poca gente lo hace porque no saben quizás los beneficios que puede tener como un resultado. Yo tengo amigos que han podido prevenir muchas cosas con sus hijos ya pequeños y que han empezado con el mapeo, ¿no? Entonces ya hoy esto ya se conoce más pues no hay edades para eso. Además es un estudio, digo, hay que hacerse en un lugar que sea, les puedo pasar el dato del último laboratorio donde yo fui, que está en la Ciudad de México, muy bueno. Y además es un estudio que no es invasivo, me refiero, pues no te sacan sangre, te ponen unos electrodos, no sé qué te ponen ahí en la cabeza para ver tu actividad cerebral. Entonces, es verdad que hay que saberlo interpretar bien, ¿no? Eso me decía mi doctor, hay que saberlo interpretar. Este, pero bueno, si hay síntomas así, donde pueda uno pensar que puede haber algo así, claro que el mapeo arroja mucha luz. Muchas gracias, Fray Tomaso. Gracias. No. Citlali, hermosa, ¿cómo estás, corazón? ¿Puedes poner tu cámara? Ahorita les paso el teléfono, Maite, del laboratorio. No sé Sí. si, o sea, Hola, ¿cómo estás? ¿mandé? ¿Cómo estás, Mario? Hola. Hola, mi ¿Qué Citlali. tal? Este año, así como un niño me dijo, no veo que va a salir bien, gracias a Dios. Perdón, no escuché.
hace como 2 años yo tuve ansiedad y depresión. Me hicieron un mapeo. Ok. ¿Sí entendiste, Fray Tomaso? Que hace 2 años Sí, le hicieron el sí, mapa. Ujú. ajá. Y, y, y salí bien. Lo que ajá. más es problemas de lenguaje y un poquito de motricidad. A ver, Maite, no entendí Y, esa última. Citlali tiene una condición de parálisis cerebral, ¿verdad, mi amor? Sí, Sí, no todos los mapeos, corazón, o sea, no todo mundo va a tener la misma situación. O sea, tú te puedes hacer un mapeo cerebral y no te va a salir que tienes, o sea, no se va a detectar algo necesariamente ahí en el área que le detectaron sí. a Fray Tomaso. Pudo haber salido bien acá en tu situación. Citlali ha sufrido, Fray Tomaso, el tema del rechazo. Es una chica súper talentosa, se graduó de arquitectura, es pintora, pinta hermosísimo. Eh, Ella tiene, pues obviamente como a todos nos duele el rechazo, pero hay mucha gente que la quiere, que la queremos, y yo le digo mucho a ella que también hay que fijarse, no todo mundo la va a rechazar, o sea, ella siente ese rechazo a lo mejor en un círculo de personas, pero el mundo, yo he visto como el mundo está lleno de personas maravillosas también, así como ella. Y obviamente le duele, yo sé que te duele, mi reina, y Ajá. pero no sé, mi amor. Es, Oye, pues ahí es donde la comunidad que tú tienes, Maite, ayuda, ¿no? Para justamente darte cuenta que no estás sola, que te pueden entender, sobre todo eso, que no estás sola y que no, y lo que te pasa a ti, porque a veces es la cosa, lo que te pasa piensas que nada más a ti te pasa y cuando ya tienes este tipo de comunidad, pues te das cuenta que no eres la única persona que sufre cierto tipo de cosas, ¿no? De todas maneras, digo, cuando hay una situación así de ansiedad y todo esto, bueno, el mapeo puede ser una herramienta muy importante. Tengo una amiga que ahora, justamente, después de muchos años, le hicieron un estudio de hormonal y le encontraron que tenía el cortisol muy bajo y como que por ahí está el tema. Entonces, a veces, pues es una cuestión también puede ser quizás orgánica y que no siempre se sabe qué es, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante, yo quizás diría, no hay que cansarse de luchar por estar bien, ¿no? De que hay una solución y pedir, ¿no? Para que sí uno pueda estar mejor. y de verdad tienes un talento hermosísimo, mi reina. Si ahorita le enseñaras a Fray Tomás lo que haces, y además de que estás hermosa, y está enamorada, Fray Tomás. Ok, Está qué enamorado, bueno. está enamorado de un chico que todavía no sabe, que todavía no la conoce, pero no importa, ya pasaremos a ese pequeño detalle. Pero No, tú sigue creyendo en el amor, mi amor, estás hermosa, tienes un talento, terminaste una carrera muy bien terminada, tu hermana te adora, aquí te queremos muchísimo, mi reina, y, Y y, así tenías que amor. y siempre estás buscando aprender, siempre está aprendiendo cosas nuevas, Fray Tomaso. no. Excelente, pues que mucho gusto, Citlali. Gracias, madre, bendiciones. Gracias, gracias. Bueno, Gracias. aquí te dejaron mensajes de que muchas gracias, Fray Tomás, por compartir sus vivencias, ampliar nuestros conocimientos, Dios con usted, y te dejaron recados muy bonitos. Y Es, ahorita voy a anotar, ya vi, ya estoy leyendo. Ahorita voy a ah, anotar en el chat el Centro Neurológico de México, ¿eh? ¿Eso qué es, Fray Tomaso? El Centro Neurológico donde me hice el mapeo ahora. Ah, ok. A Oye, quiero saludar, bueno, a todos, a Chantal, a a Nidia ver, y déjame, voy a a los quitar el amigos de spotlight para que los veas a todos. Sí, ya ando viendo aquí a José, a Nidia, a Chantal, y bueno, los demás que no los veo los nombres, que no sé si por ahí está Isa. Los tortelitos. Ay, los ¿Qué rotolitos, tal, sí. Maite? Ay, qué gusto verlos tan hermosos. Chantal de Ay, Guadalajara, ahí Gracias. anda también. Sí, oye, yo no sabía que conocías a Chantal. Te digo, otra de las casualidades. Ay, pero ya, pues, Platicando con Chantal, saliste al ah, tema.
No, bueno, pues que sí. Sí. Bueno, aquí también veo a muchos que, pues seguramente sí los conozco, en otros no tanto, A pero Juan, a bueno, Juanito, ya me conocen. Aquí está Juan Martínez, claro, está Juanito Juan, sí. este, Estuvo aquí en el santuario. Diego anda ahí, nada más que tiene apagada su cámara. Sí, sí, sí. Gloria, ¿dónde estás? Gloria está en Ciudad de México, la queremos mucho, es una doctora. Hola, Gloria, mucho gusto. Ella perdió a su hijita por suicidio, pero Ah, ella entra con nosotros todos los jueves. Buenas oh. noches, Fray Tomás, muchas gracias. Estamos en Toluca. Estamos en Toluca. Mucho No, sí es gusto, Gloria. cierto, te conocí en el Museo del Barro, en Metepec. Tienes toda la razón. Sí. Anda por aquí Rocío, Lidia. ¡Ay, Lidia! Preciosa. De Monterrey. Sí, también Bueno, andaba. Bueno, ¿quién más anda por aquí? Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Fray Tomaso. Siempre no, gracias a ustedes. Oye, les va a pasar, me estaban preguntando el teléfono de del Andrea doctor. Valerito, también está saludando. No, el teléfono del Centro Neurológico de Ciudad de México. Déjame, se los paso. Este, para que lo anoten, porque ese sí es muy bueno. Es de los que más me han recomendado. Se llama la doctora Montserrat Jerez. Y el teléfono del consultorio es 55 98 6506. Otra vez, 55 55 98. Mientras estoy mandando a tu chat, Maite. Ah, bueno. Pero ahí te vaya. 55 98 6506. Gabito Guía, apunta todo eso, Gabito Guía. Tú que eres el que tienes todos los datos siempre. ¿Nos puede repetir el nombre, Fray Tomás? Sí, la doctora es Montserrat Jerez. Montserrat Jerez con Z y el consultorio ya al teléfono que les di 55 98 6506. Bueno, y sobre todo, lo que también me doy gracias. Yo ahorita platicarles de esto ahorita en este momento, jamás lo hubiera pensado, jamás. Cuando estaba yo en México, bueno, estaba enfermo hace como 12 años, pues pensaba que esto iba a ser para siempre. Y cómo, de verdad, así como uno se puede enfermar y la vida te cambia en el momento difícil, pues también la vida también puede cambiar para una cosa mejor y creo que para nosotros es justamente pienso que estas conferencias y estos grupos son para que sí nos demos esperanza entre nosotros, ¿no? Que sí luchemos juntos, Por que supuesto. luchemos juntos, Ahí sí. está Magda también, Fray Tomaso, que vive en Playa, Ah, que fue conmigo, ¿te acuerdas? claro, hola Magda, Oye, ya te vi. Andreita Galván de Montería, Colombia. Adelante, Andreita. Hola, mi querido Fred Tomás, muchas felicidades por esa conferencia. Muy Muchas gracias. sabias sus palabras. Una pregunta pequeñita, ya que es muy tarde. Cuando uno está en ese momento así de que pierde la fe, que está en un momento así de crisis con Dios, digamos que has perdido la fe en los momentos duros de la vida. ¿Qué me recomiendas para otra vez acercarme a él y no pensar que me abandonó o algo así parece? Mira, ya lo acabas de decir, te iba a decir esa palabra, es el abandono. O sea, el abandono es entregarte confiando que el amor está ahí esperándote. Aunque no lo entiendas, el abandono es renunciar un poco a tus ideas, prejuicios, no sé. Es que es eso, el abandono es decir, quiero creer en ti. O sea, y casi decirle, Dios mío, si tú existes, a veces como soy esa palabra, ¿no? Como un reto, dime que estás. O sea, Dios nunca nos va a dejar. Y yo diría eso, el abandono. Cuando estamos en el momento más difícil, es cuando ya no tienes ninguna herramienta más que abandonarte, más que entregarte. Y Ok, entregarte implica que estás dispuesta a todo, sabiendo
te lo digo, que Dios nunca te va a fallar. O sea, tener esa confianza de que te puedes arrojar sabiendo que unos brazos te van a rescatar. Ok, gracias, Fray Tomás. No, gracias a ti, Andrea. Gracias, Fray Tomaso. De verdad agradezco a Dios haberte encontrado en el camino y a todas estas personas maravillosas que están aquí y también a los que gracias a ti he conocido. Bien, gracias, Maite. Pues Muchísimas que siga gracias. siendo de mucho fruto todo este trabajo para que se escuche fuerte el grito y ahora ya ese grito sea también como escuchado y sintamos todos ese consuelo. Creo que cuando alguien escucha nuestro grito ya sentimos el consuelo, ¿no? Y el próximo congreso va a ser en el Santuario del Padre Pío. Órale, ok. Muy bien, para que tengamos ya los cuartos terminados. Sí, ya sé. Ya puse ahí la cuenta para hacerle no, unas tiendas de campaña. Ok. Súper. Gracias a todos. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias, Maite. Gracias. Un abrazo, Fray. Adiós, que Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Gracias. Aquí los esperamos. Si se piden por Cancún, vengan por acá. Yo sí voy a ir a visitar. Claro que sí. De veras, les va a fascinar el santuario, ¿ok? Gracias a todos. Aquí los esperamos. Bye, Gracias, Maite. Maite. Gracias, padre. Maite. A usted, Gracias, José y Nidia. A ya todos, ves, gracias. estamos Lidia, en nos vemos, contacto. Lidia. Sí, padre. Andreita, Bye, ¿qué bye. traes en la cabeza? Ay, Dios bendiga. Chao, chao. Tal.